Hechos de los Apóstoles. Amén. Gloria a Dios. Hechos. Y voy a hacer el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos 2, ¿lo tiene? Amén. Bien. Matías, ¿está grabando, cierto? Bien. Hechos 2. Póngase de pie para leer la palabra de Dios. Usted cuando va a un juicio, el fiscal le dice, póngase de pie para el celular y bote el chicle. ¿Cuánto más ante la presencia de Dios? Amén. Voy a hablar yo, pero voy a hablar palabra de Dios. Mi Dios va a usar mi boca para hablarles a ustedes. Amén. Así que no me mire a mí, mira a Dios. Mire que el Señor está hablando. Amén. Bien, damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia dice amén. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios. Señor, yo creo, Padre Santo, que tú vas a ministrar a tus hijos, Señor. Yo creo que el que viene por una palabra se irá con una respuesta sólida, Señor. Con una respuesta, Señor, concreta a su vida, Padre Santo. Yo creo que tu palabra es para levantarnos, fortalecernos, bendecirnos, Señor. No para hacernos sentir mal, Señor. Porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Un Dios grande, Señor, que vino a cambiar nuestras vidas, Señor. No a empeorarlas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, den un aplauso fuerte al Señor. Gloria. ¿Cómo siento? Dígale que está al lado. Oye, no, porque quiero escuchar. ¿Ya? Dígale. Bien dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿ya? Pentecostés es una fiesta que celebraban los judíos, el pueblo de Israel. Amén. Es una fiesta que esto se encuentra en el Antiguo Testamento, donde después del día de reposo contaban 7 semanas, que son 49 días. 7 por 7, 49. Y al otro día del día de reposo, 50. ¿Ya? Las 7 semanas, ellos presentaban ofrenda, primicias al Señor. Una tradición que tenía el pueblo de Israel. Amén. La fiesta de las 7 semanas, o de los 50 sacos. Amén. Pente es 50, ¿cierto? Costés es costal, 50 sacos. Es una fiesta que hacía el pueblo de Israel. Y ellos estaban juntos ese día de la fiesta, reunidos. Amén. ¿Por qué Dios eligió justo ese día? Porque en Jerusalén se juntaban todos, de todas las ciudades, era como que se juntaran aquí en Santiago, de todas las regiones, porque celebraban la fiesta de las 7 semanas, de Pentecostés, ¿me entiende? Entonces Dios es tan sabio que eligió justo ese día, para manifestar el Espíritu Santo sobre las personas. Esta es una promesa que la profetizó el profeta Joel. Amén. Joel 2, ¿cierto, mijito? Joel 2. Y dice, en los postreros tiempos, el Señor derramará, dice, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí está hablando una promesa que el Señor le hizo a todo aquel que creyera en Jesucristo. Amén. Amén. Ese fue el primer día que el Espíritu Santo vino y habitó en los corazones de las personas. Amén. Amén. Y aquí está relatando el acontecimiento. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, diga conmigo, de repente, vino del cielo, ¿de dónde? Del cielo. Un estruendo como
de un viento recio. De repente vino del cielo un estruendo como de viento recio, que soplaba, cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Aquí ocurrieron 4 cosas. Primero, diga conmigo número 1. De repente apareció ¿qué? Un viento. Entonces la gente no sintió. ¿Ya? Pero antes del viento, dice, de repente vino del cielo un estruendo. ¿Quién me puede decir qué es lo que es el sinónimo de un estruendo? Un ruido, ¿cierto? Mi esposa cuando era niña iba a la iglesia pentecostal, que está aquí en Novalle. Ese pastor ya no está con el Señor, uno de los fundadores. Dice que ellos estaban todos adorando, la iglesia cantando, coritos. Dice que se escuchó un trueno en esa iglesia. Dice que todos estaban danzando, hablando en lengua, se paseaban, y eso nunca más ha vuelto a acontecer. Ahora, ¿por qué pasó esto ahí? 4 acontecimientos. Primero, un ruido. Segundo, viento, ¿cierto? Después empezaron a hablar en lenguas, y el fuego dice que se posó sobre cada uno de ellos en orden. Ahora, escúcheme, iglesia, en ese lugar dice que habían 120 personas, y ese lugar fue el mismo aposento donde Jesús estuvo con sus discípulos antes en la última cena. Escúchenme. Para que sucediera eso en ese lugar, para que el Espíritu Santo invistiera ese lugar, para que todos se quebrantaran en ese lugar, para que todos hablaran lengua en ese lugar, se necesitaban 12 personas que estuvieran con los mismos pensamientos. ¿Me está entendiendo? 12 personas que estén unánimes en un mismo pensamiento. Escúchenme, 12. Dice, ellos dos dicen, cuando llegó el día de Pentecostés, que estaban como unánimes. Todos, dice todos. ¿Cómo? No algunos, dice todos. Todos unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Imagínense si Chile, la selección chilena, entraran todos a la cancha con el mismo pensamiento. Da vuelta al partido. Si no, Marquito, con el 0, 4-3 ganamos. Porque estamos con un mismo pensamiento, segundo tiempo. Si la iglesia pensaran todos de la misma manera, los cultos no serían igual. El Señor estaría presente en este lugar. No estarían algunos cazando mosca, otros alabando, otros conversando. Estarían todos llenos de la presencia de Dios. Se irían todos llenos de la presencia de su casa y dirían, hoy el culto estuvo sobrenatural hoy día. Se levantaron inválidos, a Chapica le salieron los dedos. ¿Me entiendes? Porque no hay nada imposible para Dios. Pero ¿cuál es el problema? En ese lugar había 120 personas hablando en lengua, vestidos por la presencia de Dios, pero Dios necesitaba 12 solamente que estuvieran unánimes. Porque ahí los nombra. 12 solamente necesitaba Dios. Si la iglesia se permaneciera unánime, escúcheme, unánime, Dios haría cosas sobrenaturales en la iglesia. Si la familia permaneciera unánime en su casa, Dios haría cosas sobrenaturales en su casa. Si no hubiera discordia, si no hubiera problemas, si yo no me peleara con mi esposa, si yo no discutiera con mi hijo, si yo no discutiera con mi tía, con mi madre, y yo hiciera las cosas conforme a la palabra de Dios, la gente me seguiría. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Pero como nosotros no manifestamos la presencia de Dios, Dios no se puede manifestar. Ese fue el primer día que Dios vivió y habitó en los corazones de las personas. ¿Pero por qué ocurrió eso? Porque estaban todos unánimes. Y hoy en día las iglesias no están unánimes. O el pastor con una iglesia, con otra iglesia, pastor con la otra iglesia, que hablan en internet, pastores contra pastores, que dan nombre y empiezan a criticar. Los incrédulos ven eso y no quieren nada con Dios. Es
es el problema de la iglesia. Que todos los pastores nos creemos mejor que los otros. Yo no soy mejor que nadie, porque lo que yo hago no lo hago yo, sino el Padre que mora en mí, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, es Él el que habla. Porque yo antes no era nada. Estaba muerto en delitos y pecados, listo para el infierno. A mí me pegaban un balazo, una puñalada, yo me iba al infierno. Pero Dios tuvo misericordia de mí y dijo: yo te voy a usar, porque tú tienes cualidades. Escúcheme, usted tiene cualidad. Usted vino aquí a la iglesia hoy día no porque a usted le plazca, porque el Señor lo tiene aquí, porque Él está interesado en sus cualidades. Usted tiene talento. Hay cualidades en su vida. Y no crea que usted va a hacer las cosas. Yo he orado por personas que han sanado, pero yo no lo he hecho. Es el Señor el que lo hace. Jesús le dijo a sus discípulos: lo que hago yo no lo hago yo, sino el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Y ese mismo Espíritu que vivía en Jesucristo, hoy ese mismo Espíritu vive en usted. Pero si nosotros entendiéramos esa parte, nosotros entendiéramos quiénes realmente somos, qué es lo que somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Si usted entendiera, iglesia, quién es, usted se asombraría. Dice que estaban todos unánimes cuando llegó ese día de la fiesta de las 7 semanas, la fiesta de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sentados, no estaban parados alabando, estaban sentados. Usted puede estar parado, usted puede estar danzando, pero si no está de acuerdo con su hermano, no le vale de nada. Usted puede estar sentado, pero de acuerdo, y ahí el Señor se agrada. No sé si me está entendiendo. Entonces dice, un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se contó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y aquí empieza a nombrarlos. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son aquellos todos estos que hablan? ¿Cómo pues enseñarnos a hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Poronto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, habían egipcios de todas las regiones. Es como que en el centro estén juntados yo con 11 más orando, y los 11 conmigo, todos con el mismo sentir, todos con el mismo pensamiento, sin envidia, sin enojo, sin pleito, sin ira, sin contienda, haciendo todas las cosas bien, conforme a lo que el Señor manda, sin envidiarse uno a otro, sin decir yo soy mejor que este, sin pensar de esa manera. El Señor derrama de su presencia. Y esté todo en el centro, el May, justo el día que ella está lleno, May y Miguel, ¿no? Miguel. ¿Qué día es? Para Navidad, lleno, May. Y estemos orando en un segundo piso y de repente se escucha el estruendo. Y justo en ese lugar andan argentinos, italianos, franceses. Y yo salgo hablando en francés. Las maravillas de Dios. Y los franceses, mira, ahí está hablando y me van a poner atención. Y salta el Mirko en alemán. Y salta el Andrés en egipcio. Eso es lo que pasó ese día. Hablaban las maravillas de Dios en otras lenguas. ¿Me está entendiendo? Pero para que eso suceda, usted tiene que estar lleno de la presencia de Dios. No sé, fijaos, a veces yo estoy orando aquí en la iglesia, estoy predicando, y de repente me pongo a hablar en lengua. No soy yo, es el Señor el que me hace hablar misterios. ¿Pero qué? Usted no se edifica, me edifico yo. Pero es inevitable. Ahora, ¿por qué no se levanta un instrumento? Porque no está toda la iglesia unánime. ¿Me está entendiendo? En ese lugar estaban todos unánimes, iglesia. Si usted viene con un pensamiento unánime, ahora, ¿a qué me refiero con unánime? Todos tenían primero una identidad. Todos los que estaban en ese lugar tenían una identidad. ¿Cuál es la identidad? Que somos hijos de Dios. Que ya no soy el de antes.
que soy nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que el Señor las hizo todas nuevas. Gloria a Dios. ¿Me están entendiendo? Diga conmigo, yo no soy el mismo. Porque el de antes murió, diga. Cristo me dio nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas esas nuevas. Den un aplauso al Señor, aleluya. ¿Me están entendiendo? Entonces, si usted piensa que no es el mismo, ¿por qué vuelve atrás? ¿Por qué vuelve atrás? A mí me saludan mis amigos y me dicen, hola, ¿cómo estás? Y yo te digo, listo. Porque yo no puedo volver atrás, yo soy otra persona. Dios tiene cosas nuevas para mí. Hay cosas nuevas. Entonces es un punto de tener un pensamiento nuevo. Y yo tengo que pensar como el Andrés, el Andrés como la Sarita como la Anita como la Jocelyn, y así todos pensar de la misma manera. Escúcheme, si la iglesia tiene un solo pensamiento, Dios viene y empieza esta iglesia. Y se escucharía un ruido y la gente diría, hoy están todos locos allá adentro. Sí, pero con Dios. Que me digan loco, pero loco con Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso que en la iglesia hoy en día no se manifiesta la presencia de Dios. La presencia, escucha mi iglesia, la presencia de Dios no va a venir debajo, no está dentro de su gloria ni va a caer sobre nosotros. No, la presencia de Dios está en Andrés. Porque ¿dónde está el Espíritu Santo hoy en día? En Andrés, está en mí, está en Patricia, está en Diego. Entonces, ¿quién tiene que manifestar al Espíritu Santo? ¿Quién tiene que manifestar la presencia de Dios? ¿Quién tiene que hacer fluir al Señor? Si yo vengo a la iglesia, estoy todo el culto así, no voy a manifestar nada. Pero si yo vengo y levanto mis manos y empiezo a alabar al Señor, y el de al lado hace lo mismo, y el de al lado hace lo mismo, sin envidia, sin contienda, sin pleito, sin nada, cerramos los ojos, sin preocuparse nada. Él siempre en la chat está riendo desde adelante. No vamos a conseguir nada. En la iglesia no va a haber ni una manifestación. Y estamos pidiendo, todos los pastores oramos por un avivamiento aquí en Chile. Y oramos y ungimos bandera y tiramos aceite. ¿Qué sacamos si no les enseñamos doctrina a la iglesia? No les enseñamos realmente qué es lo que es el amor de Dios. La Biblia dice en el libro 1 de Juan, todo aquel que no ama a su hermano no tiene a Dios. ¿Y quién es el Dios? El Espíritu Santo. ¿De dónde salió ese pastor? Busque 2 Corintios 3. 2 Corintios 3:17. Levanten la mano todos los que tienen el Espíritu Santo en su corazón. Todo el que haya aceptado a Jesucristo tiene el Espíritu Santo, iglesia. Yo tengo el Espíritu Santo, Dios vive en mí, yo soy templo del Espíritu Santo. Esta iglesia es un local, usted es el templo de Dios. ¿Qué dice? ¿Quién me lo puede leer fuerte? 2 Corintios 3:17. ¿Qué dice? Porque el Señor es el Espíritu. Ah, listo. ¿Qué es lo que es? Espíritu. ¿Quién es el Señor? El Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Nosotros. ¿Y dónde está el Señor? Entonces, ¿qué es lo que es usted? Una iglesia. Diga conmigo, yo soy una iglesia. Iglesia. Por eso Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dijo, y de cierto te digo, que sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Amén. Y Pedro significa pedra, que quiere decir roca. Y sobre Pedro fue la primera iglesia que levantó Jesucristo. Cuando usted le pregunte cuál fue la primera iglesia que levantó Jesucristo, te diga de Pedro. Y un religioso le dice, está ahí loco. Pedro fue la primera iglesia. Y usted también es una iglesia. La iglesia que viene a buscar a Jesucristo no es este local, es usted. Amén. Jesús viene a buscarlo a usted. Una iglesia sin mancha y sin arruga. No le estoy diciendo que persevere, porque no es por obra, es por fe. Es un tema de convicción. El Señor me salvó, Cristo murió por mí, Él pagó por mi pecado, yo soy salvo. De nuevo, el Señor me salvó, Cristo pagó por mi pecado, Él murió por mí, yo soy salvo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Dios. ¿Te equivocaste? Cristo pagó por mi pecado. Me arrepiento, sigo avanzando. Gloria a Dios. ¿Te caíste? Levántate. Sigue avanzando. Cristo murió por ti. La religión te hace pensar de otra manera. Te dice que tienes que limpiar.
aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado no se borrará. Jeremías 2. ¿Sí o no? Cristo me lavó. Gloria a Dios. Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos. Y Pedro le dijo, Señor, ¿me lava los pies? Pedro había caminado toda la tarde. Imagínense cómo andaba. Señor, me lava los pies, yo necesito bañarme todo el cuerpo. Y Jesús le dice, Pedro, vosotros ya estáis limpios. Aleluya. Gloria a Dios. Así le dijo, vosotros ya estáis limpios. Escúchenme, el Señor le dice a usted, usted ya está limpio. Señor. Porque Él sufrió mucho para limpiarlo. Él sufrió mucho para sacar el pecado de usted. Por eso la Biblia dice que el que vive en el temor, agarra el castigo, se lo lleva en sí. Usted tiene que decir, este castigo lo llevó Jesús. Amén. Yo no voy a ser castigado. Gloria a Dios. Él me hizo libre. Amén. Ese es el pensamiento unánime que tiene que tener la iglesia. Y esos 12 que estaban ahí en el aposento alto tenían ese pensamiento. Ellos se pusieron el yelmo de la salvación. Yo soy salvo y punto. Cristo me hizo salvo. Pero hay un religioso que dice, sí, pero mañana te vayas a equivocar. Él murió por ese pecado. Yo me voy a arrepentir. Me voy a levantar y voy a seguir avanzando. Porque soy carne y me equivoco. Y siempre me voy a equivocar. ¿Qué no se equivoca, iglesia? Levante la mano que no se equivocó hoy día. Yo no me atrevo a levantar la mano si no puedo decir. Yo con los pensamientos, una mirada me puedo equivocar. Jesús le dijo a los fariseos, la miraste, la deseaste y adulteraste. O sea, Jesús le hacía entender que por ninguna parte, aunque haga el esfuerzo que haga usted, aunque ore las 50 horas que ore, aunque venga a la iglesia y haga todo, haga el aseo y intente hacer, usted no va a pagar su salvación. Porque Cristo murió por él. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo, no es por obra, es por fe en Jesucristo. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ya estamos agarrando vuelo. ¿Está entendiendo? Entonces dice la palabra, estaban todos unánimes. Está el coordinador a poco obligándole que alabe. Falta que vaya a lavar o no vaya a lavar, o te disparo. No es la idea, iglesia, que el coordinador esté diciendo a usted que alabe. Es que el problema de la iglesia es que usted no tiene un corazón unánime. Yo voy a la iglesia, usted no viene a buscar a Dios, usted no viene a ver a Dios, usted no viene a buscar una bendición, usted viene con Dios, Dios entra con usted porque usted ya es bendecido. Desde el momento que Dios llegó a su vida, usted, su casa, sus hijos, su trabajo, su finanza, todo es bendecido. Pero es un tema de convicción. El problema es que algunos no creemos eso. Y ahí está el tema de unanimidad. ¿Me está entendiendo? Si en la iglesia todos tienen el mismo pensamiento, el mismo sentir, entienden que son salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Por medio de qué? No de sus obras. Usted que venga a la iglesia y haga aseo y ore y ayune y luche los zapatos, usted no es salvo por eso. Usted es salvo por creer en Jesucristo. Nada más que por eso. ¿Qué necesitó el hombre que estaba en la cruz con Jesús? ¿Un discipulado? ¿Ir a un instituto bíblico? Señor, acuérdate de mí. De cierto día estaréis conmigo en el cielo, le dijo. ¿Qué necesitó ese hombre? Se da cuenta, es fe, iglesia. Y eso es lo que necesita una iglesia investida por el Espíritu Santo, una iglesia de fe, una iglesia que a pesar de un día me equivoqué, peleé con mi esposa, voy a la iglesia, alabo al Señor y mis misericordias son renovadas. ¿Me está entendiendo? Entonces, como no entiende, usted se cuestiona y se culpa. Y al culparse no hay unanimidad. Y está impidiendo que Dios venga a su vida y lo agarre y lo abrace y lo tome y lo pasee por la iglesia. Esos cultos antiguos donde el hombre de Dios danzaban por toda la iglesia y hablaban en lengua, eran hombres de fe, iglesia. Y eso se está perdiendo por la renovación de la iglesia. No que yo soy renovado. Eso es la senda antigua. No tiene nada que ver. La doctrina es una.
Dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Puede subir un panque a predicar lo mismo que estoy predicando yo y lo mismo que predicó un hombre hace 100 años atrás. Esa palabra no pasa, iglesia. Escúchenme. Unanimidad. Diga conmigo unanimidad. Yo estoy seguro que aquí todos los que están aquí no se han saludado todos. Y hace 2 semanas que no se saludan. Hace un mes que no se saludan. Por eso la iglesia no acontecen estos avivamientos que ocurrían antes, iglesia. Por la unanimidad. Unanimidad en la relación con Dios. Unanimidad en la, ¿cómo se llama? En la identidad de cada uno. Ustedes no, escúchenme. Usted, aquí no estamos hablando de religión. Esto no es religión. Esto es relación. Usted pertenece a la familia de Dios. Usted no es de este mundo. Usted viene del reino de Dios. El que era usted antes era de este mundo y ya murió. Romanos 6 dice que usted fue sepultado juntamente con Cristo y resucitado juntamente con Él. Entonces, ¿qué pasó con el Germán antiguo? Un Germán nuevo. Es un problema de identidad. Soy un Germán nuevo, soy una nueva criatura. Entiendo. Y si todos pensaran eso, usted levanta una mano y todos la mano, la presencia de Dios se manifiesta en este lugar. Y la identidad de la iglesia hoy en día no se está entendiendo. La religión está haciendo estragos en la iglesia. Le está haciendo entender que usted se cree que es salvo por sus obras. Usted no es salvo por cuánto ore. Usted no es salvo por cuánto ayune. Usted no es salvo por cuánto venga a la iglesia. Usted es salvo porque Cristo le dice salvo. ¿Me entiende? ¿Quién le hizo salvo a usted? Jesús le salvó. Él murió, Él pagó. Él perdió toda su sangre. Él sufrió hasta el último minuto en la cruz para que tú fueras salvo. Y no solamente tú, toda la gente que está en pecado en la calle es salva, pero no sabe. Por eso Isaías dijo, ¿y cómo irán si no hay nadie que les predique? Y todavía no hay nadie. La gran comisión es para todos nosotros, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué evangelio? Buena nueva. A un drogadicto dile, oye, déjate de drogarte si Cristo murió por ti. No, es que yo no sé leer, amigo. Si Dios no te pide eso, Dios quiere que tú confíes en lo que Cristo hizo por ti. ¿Tú crees que Cristo murió por ti? Sí. Levántate, eres salvo. Vamos a la iglesia. Dios va a cambiar tu vida, tu familia, tus hijos. La gente que te aborrecía te va a empezar a querer. La gente que no creía en ti va a empezar a admirarte. Amén. Y eso es lo que tiene que entender la iglesia. La unanimidad. Ser hijos unánimes. Vivir en unanimidad en la iglesia. Tener el mismo pensamiento, amarse los unos a los otros. No aborrecerse. Voy a saludar a este no porque me cae mal. Eso no puede existir en la iglesia. El amor es el primer fruto del Espíritu. El amor. El amor todo lo cubre, todo lo llena, todo lo soporta. El amor no es jactancioso. El amor no se goza de la injusticia. El amor lo hace todo. Amén. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. O sea, de una manera tan grande, digo, voy a dar lo mejor que tengo. No voy a dar a uno de mis ángeles, voy a dar a mi hijo para morir por el Germán. Voy a dar a mi hijo para morir por el Mauri, por el Eri, por el Claudio, por el Marco, por el Matías, por el Germán Chico, por el Diego. Voy a dar a mi hijo, yo no voy a dar a mis ángeles, voy a dar lo mejor que tengo. ¿Por qué cree usted? Porque Dios te ama. Porque eres importante para Dios. ¿No cuenta eso? Y tal vez nadie me quiere. Todos me odian. Y usted sabe que sigue. Dios te ama. Diego, si la nena no te ama, no importa, Dios te ama. Un ejemplo. Si Dios se ama. Yo sé que se ama. Obvio. A mí me ama el Señor. Y lo que hizo Jesús para mí
Que hablen de mí, que me pelen. ¿Qué me está pelando? No, que me pelen. No importa, me refara, yo soy salvo, Cristo murió por mí, y voy al infierno, voy al cielo, soy feliz. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Va encima, hay una bendición grande para mí. Que usted la tiene que manifestar yo. Si yo avanzo, la bendición se acerca. Si yo retrocedo, la bendición se aleja. ¿Me entiende? La bendición está en usted, está a su alcance, está como agarrar este globo. Lo que tiene que hacer usted es subirse a la silla y tomarla. El problema es que no quieren subirse a la silla, está preocupado de otras sillas. ¿Por qué? Problema de convicción, unanimidad de la iglesia. Escúchenme, cuando la iglesia empieza a caminar con un solo pensamiento, y ese pensamiento se llama amor. Busque primera de Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de San Juan. ¿Lo encontró? 4. Y mire cómo lo trata el Señor a usted, ¿eh? ¿Cómo empieza? ¿Qué dice? Amado. ¿Cómo le dice Dios a usted? Amado. Amado. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de quién es. Aquí dice 4:7. Dios es amor, título. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de quién es. De Dios. Ya. ¿De quién es el amor? Dios. ¿Quién dijimos que era el Espíritu Santo? Dios. Dios, ¿cierto? Porque el Espíritu es el Señor, dice 2 Corintios 3:17, ¿cierto? Y en 2 Corintios 3:16 dice: ¿acaso ignoráis, Andrés, que tú eres templo del Espíritu Santo y que Dios mora en ti? Así dice. No ignoren eso. Ese es otro concepto, no ignorar que usted es templo del Espíritu Santo. Identidad. ¿Me entiende? Dios es amor y el Espíritu es Dios. Y si Dios es amor y el Espíritu es Dios y el Espíritu es en mí, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Dígalo. ¿Por qué le da miedo así? Dígalo. Para seguir su vida así, si usted me mira así, su vida va a seguir así, lunes, martes, miércoles. No, usted tiene que decir: Dios es amor, está en mí, sí lo creo. Gracias, vale. No me mire así. ¿Qué pasó? Pasaron 4 de Cristo, vino antes de ayer. ¿Qué me sentí? ¿Cómo? Si no entendí, po. Dios es amor, Dios es espíritu. El Espíritu es Dios y el Espíritu vive en mí. Dios vive en mí. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Se dan cuenta? Amén. ¿Dónde está conmigo? Ah, ¿está Dios ahí? Cuidadito. ¿Está Dios ahí? Sí está, pero usted no cree que está. ¿Me está entendiendo? Amén. Miren lo que dice de usted. Dice: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que me ama, todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y los que creyeron en el nombre de Jesucristo, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No nacidos de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Mira lo que dice aquí ahora. El que no ama, perdón, todo aquel que ama es nacido de qué? ¿Cómo? De espíritu. El 8. El que no ama, perdón, el 7. Amado, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Juan 1:12. ¿Se da cuenta que va agarradito con lo que leí recién? Porque no es nacido de carne ni de sangre. Escúcheme, ahí está mi papá. Pero él es mi papá que es la tierra. Mi padre es ahora mi padre verdadero es el Dios. Es el mío Padre de él. No nacido de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Morí y nací de nuevo. Soy nueva criatura.
Por eso que un cristiano cambia. Cuando entiende que es nueva criatura, tiene convicción. Entonces, si la iglesia pensara toda de esa manera, ya hay unanimidad. Dios es amor, Dios vive en mí. Dios es espíritu, el espíritu está en mí. Y si Dios es amor y el amor está en mí, ¿yo qué tengo que manifestar? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Rabia? ¿Qué tengo? Amor. Ahora, si usted entiende que el amor está en usted, y la Biblia dice que la unción obra por el amor. Si usted ora por una persona, la unción va a estar en usted, cuando usted entienda que el amor está en usted. ¿Se están dando cuenta o no? La unción obra por el amor. Si usted no practica el amor, no hay unción en usted. No va a sanar ni un gato. De verdad. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Dar por regalo lo que por regalo recibiste. Amén. ¿Se da cuenta, no? Andrés, vente y la saluda, Andrés. ¿Cómo está, Andrés? ¿Cómo está el perro? No, po. Mentira, si en el mundo saludamos así, po. Tiene un papelillo, faltó eso, ¿no? ¿Cómo está, no, Andrés? ¿Se da cuenta que cambia? Bueno, yo con mis amigos me saludaba así en el mundo, porque nos amamos, nos queríamos. Pero el amor tiene que ser así en la iglesia. Aunque le digan el besador. ¿De verdad? Uno tiene que manifestar. Si usted no practica algo, no va a ser profesional. Lo que dije el otro día, echaba 3, mañana he hecho 4, pasado 15, 20, después con los 2 pies, después la tiro para acá. ¿Me entiende por qué la práctica hace algo? ¿Quiere ser un maestro del amor? Practique el amor. Den un aplauso al Señor. Esos 12 apóstoles que estaban en el aposento alto ese día eran hombres llenos de amor. Eran hombres que tenían su identidad lista. Al primero que Jesús le dijo era Pedro, que era la iglesia. Todos sabían que ahí habían 12 iglesias. Y esas 12 iglesias se transformaron en 120 iglesias. 12 por 10. ¿Cuánto se ganó cada uno? 100. No, 10. 10 cada uno. ¿Se da cuenta, no? ¿Cuánto se ganó usted? Entonces, sí, pues si lo dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Mira, hermano Aristides, déjale. Amén. Gloria a Dios. Porque lo amáis a los chiquillos. Amén. Por eso nos trae la iglesia, no lo consigo. No, porque yo pego mi diezmo, yo ofrendo, yo opero con la iglesia. Pero el amor. 1 Corintios 13 dice, aunque des tu cuerpo para ser quemado, si no tienes amor, de nada te sirve. Aunque hables lenguas angelicales, aunque dances como los dioses, si no tienes amor, de nada te sirve. Aunque prediques como Jimmy Schwager, Gigi Ávila, grandes predicadores, si no tienes amor, eres un símbolo que le debulla. Así dice. Léalo en su casa, 1 Corintios 13. El amor se manifiesta cuando tú ves a un amigo y dices, si Cristo me cambió a mí, también lo va a cambiar a él. Si Cristo me cambió a mí, también la va a cambiar a ella. Yo voy a intentarlo como lo intentaron conmigo. Sí, resultó. Yo voy a hacer lo mismo. ¿Me está entendiendo? Es el pensamiento de un hijo de Dios que sabe que tiene identidad, que sabe que Dios vive en él, que el amor vive en él, que el Espíritu Santo vive en él y que es un hijo genuino de Dios. El problema de la iglesia hoy en día es un problema de identidad. La gente no sabe quién es. Creen que esto es
la iglesia a buscar la bendición, si la bendición está contigo. Voy a la iglesia a tener un encuentro con Dios. Dios está contigo. Tú llevas a Dios a la iglesia, tú llevas a Dios al supermercado, tú llevas a Dios a la feria, tú llevas a Dios a todas partes, al cine, a donde quiera que vaya. El Señor dijo, estaré contigo donde quiera que vaya. Den un aplauso al Señor. ¿Se da cuenta? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis evidencia en La Caro, en Santa Adriana, en Los Espejos, en La Legua, en San Bernardo, en Punta Arenas, en Coquimbo, en Rancagua, en Argentina, en Perú, en Brasil, en España, donde quiera que vayas, tú tienes que ser la evidencia de Dios. El amor de Dios está contigo, y donde tú vayas va el amor. Donde tú camines está el amor. Pero lo manifiesto. Imaginemos que el amor es una bolita de tinta. Si usted le entrega el amor a una persona, esa bolita se revienta. Lo deja teñido esa persona. Porque usted da por gracia lo que por gracia recibió. Y esa tinta es la sangre de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué estamos jugando? Yo les pregunto, ¿a qué estamos jugando? Somos hijos de Dios. Usted tiene a Dios en su corazón, tiene la autoridad, tiene el poder, manifiéstelo. Manifiéstelo. Por eso Jesús hablaba de amor. Siento simplemente, iglesia, amor. No es amanecerse leyendo la Biblia, que más. Sí, yo llevo 6 años estudiando la Biblia, voy para los 7 años estudiando la Biblia. He aprendido mucho, sí, pero llegué a entender que si no tengo amor no me sirve de nada. Amor para todos, con nuestros semejantes. Yo en mi casa tengo que dar testimonio, con mi familia, con mis amigos, que ellos digan, oye, desde que entró a la iglesia ese joven, no sé, tiene algo que quiero tenerlo yo también. Quiero tener lo que él tiene. Yo cuando llegué a la iglesia estaba sentado igual que ustedes, y el pastor Marcos Quileñán, a mi amigo, que está enfermito ahora, pero el Señor lo está sanando. Voy a salir una foto comiendo asado, no porfiado. Entonces, salió comiendo asado una foto. Y él no puede hacer eso, ¿por qué? Dice, a mí el Señor me sanó, así dice. Yo lo veía sentado y yo decía, yo quiero ser como él. Siempre decía, yo quiero ser como él. Yo lo escuchaba predicar a él, con la gente, andaba en las calles predicando, quiero ser como él. Y ahora somos amigos. Y ahora soy pastor. Y él también es pastor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo que tiene él, ahora lo tengo yo. Y lo que tengo yo, también lo tiene usted. ¿Se da cuenta o no? Usted lo puede hacer, iglesia. Esos 12 hombres eran hombres que entendían que el amor de Dios estaba en ellos. Pedro veía a una persona y se ponía en el lugar de ella. Y oraba por ella y era sana. Entendían quién eran. Pedro no llegaba al lado de una persona y decía, Señor, oro para este paralítico, Señor, para que tú lo levantes ahora en el nombre de Jesús, por favor. Padre, ten misericordia. Pedro venía, sabía quién estaba con él, le decía, levántate, en el nombre de Jesús, levántate. Porque entendía, sabía que él no lo hacía, era el Padre que moraba en él que lo hace. Y usted también lo puede hacer. Jesús era un hombre simple. ¿Quieres ser sano? Levántate. El leproso vino y le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. Y Jesús lo vio y dijo, si quiero, sé sano. Se le fue toda la lepra. Porque sabía lo que tenía, sabía quién era, sabía su identidad, sabía que era un hijo de Dios, sabía que Dios moraba en él, sabía que era el Espíritu Santo y que él tenía la paz de Dios, pero él era el Dios el que sanaba. ¿Me entiende? No es usted, no es nuestro cuerpo. No se preocupe de lo malo que hizo. Dios quiere hacer algo con usted. Dios quiere hacer cosas grandes con la iglesia. Dios quiere manifestar su presencia, su amor a la gente que no lo conoce. Usted tiene que hacer eso, yo tengo que hacer eso. Nosotros como iglesia tenemos que tener ese pensamiento unánime. Si la iglesia
iglesia hay un pensamiento unánime, la presencia de Dios se va a manifestar en la iglesia. Amados los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Si alguien te hizo daño, perdónale. No te estoy diciendo que vuelvas con él. Estoy diciendo perdónale, nada. Jacob y Esaú se perdonaron y cada uno para su lado. ¿Sí o no? Por eso es que uno tiene que perdonar. ¿Cómo yo voy a clamar que Dios derrame su gracia sobre mí si yo no perdono? Por eso Jesús dijo, perdónanos, Señor, porque nosotros, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Entonces, si yo no perdono, Dios va a derramar su gracia sobre mí. No se activa, la gracia ya está derramada, pero no se activa. Lo que uno siembra, cosecha. Cuando hablen mal de usted, a lo mejor de alguien hable mal. ¿Me entiende? Amén. ¿Cuál tiene que hablar este de mí? No, de alguien hable mal. Pero ahora están hablando de mí. Me robaron, le compré un desodorante metal al Freddy. Porque si le compras cosas robadas, le van a robar. ¿Me entiende? Ojo con los que compran cosas robadas. No reclamen después si le roban. Les van a robar. ¿Me entiende? Amén. Si usted no trae sus diezmos, va a venir el devorador. Y Dios dice, si usted trae los diezmos, yo reprenderé al devorador. ¿Se da cuenta? Amén. Es importantísimo el diezmo. Hoy día, estaba viendo en internet en la mañana una noticia que se la mandé al hermano Gino, pero el estudio completo hay que buscarla y una noticia sobre Israel. ¿Sabía usted que Israel tiene un casco que se llama, ¿cómo se llama, doctor? El casco de hierro, que se llama. Los que están en contra de Israel le tiran misiles. Y el casco de hierro lo hace estallar en el aire. No llegan a Tel Aviv, no llegan a la capital, a la ciudad de Jerusalén, donde deberían llegar. Pero escúchenme, vi algo muy importante. Salió relatando un hombre que tiró un misil a Israel. Y dice que el casco de hierro está capacitado para soportar el 90% de los misiles que tira solamente. ¿Y quién saca el 10%? ¿Quién lo saca? Dios. Los judíos son un pueblo diezmador, que diezma. Y Dios dice, yo reprenderé al devorador. Y dice en el relato, se lo mandé al hermano Gino, dice que el hombre tiró el misil y dice que un viento, cuando iba el misil así, un viento le hacía hacia el misil y caía en el mar. Tiró 3 misiles, los 3 vientos le hizo así el misil y cayó en el mar. Hay como más de 5 países que están en contra de Israel y no lo pueden destruir. Israel es deporte de Santiago, Chile, y no lo pueden destruir. Piense por qué. Porque es el pueblo de Dios. Dice que el 10% de los cohetes salen con un viento recio que los tira al mar. ¿Qué cree que es usted? Señor. Y dice que es el 10%. Y Dios reprende al devorador cuando tú le das el 10% a Dios. Y más encima dice que abre las ventanas de los cielos para que la bendición sobreabunde en tu hogar. Gloria a Dios. Lea Malaquías 3. ¿Se da cuenta? Cuando uno le hace caso a esto y vive conforme a esto, usted nunca va a tener problemas. No va a haber enfermedad en su casa. No va a gastar dinero en doctores, porque el Señor reprenderá al devorador. Amén. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Y el primer mandamiento es el amor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo al Señor, le tengo que entregar lo que es de Él. Si yo amo a mi prójimo, tengo que amarlo como Dios me ama a mí. Ese es el secreto que le estoy dando de por qué se derramó el Espíritu Santo en este lugar. Porque todos se amaban, eran 12 que se habían ganado 120, son 12 en ese lugar, y le enseñaron a esos 120 que el verdadero secreto del éxito en el reino de Dios es andar conforme a la palabra, y la palabra es Dios, porque la palabra es el verbo.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por el Verbo fueron hechas. Sin el Verbo nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. El Verbo es Dios. El Verbo se hizo carne. El Verbo, Jesucristo, habitó entre nosotros, murió. El Verbo, Espíritu Santo. El Verbo vive en Andrés. El Verbo vive en mí. Dios vive en mí. ¿Me entiende? Y el Verbo es la palabra. Y el Verbo es el amor. Entonces, si yo ando conforme a la palabra, ando conforme al amor. ¿Qué dice la palabra? Amar a vuestros enemigos. Amar a los que os aborrecen. Si te pongo un chachazo, pone la otra mejilla. Lo dice. Entonces, si usted anda conforme a la palabra, anda conforme al amor automáticamente. El que aborrece a su hermano, dice, es homicida. O sea, él es asesino. Ya llegó este ya. Homicida. Tienes que amarlo. Porque sea fome, ámalo. ¿Sí, verdad? Hay amigos que son divertidos y no dan fome. ¿Sí, verdad? Ámelo al igual. Porque si usted anda conforme a eso, anda conforme a la palabra de Dios, iglesia. Entonces esos hombres eran hombres conforme al amor de Dios y estaban todos unánimes. La iglesia tiene que estar unánime. En la iglesia tiene que haber amor. En la iglesia no tiene que haber discordia. En la iglesia no tiene que haber envidia, pleito, enojo. Tiene que haber paz, amor, gozo. Amén. Tenemos que ser justos con nuestros semejantes. Sigamos leyendo 1 de Juan. Dice, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que si permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Diga conmigo, Dios permanece en mí y yo en Él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Confianza en el día del juicio. Es como que tú vas a un juicio y sabes que eres inocente. ¿Cómo voy a echar al juzgado? Porque sabes que eres inocente. Sabes que Él pagó por ti. Sabes que Él llevó todos tus pecados, todas tus iniquidades. Sabes que Él se llevó la envidia. Sabes que se llevó el enojo. Sabes que se llevó todo lo malo de ti. ¿Quién fue ese? Nómbrelo. ¿Quién fue? Dígalo. ¿Quién fue? Jesucristo fue. Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿No se puede tener confianza? Cuando alguien en la calle lo apunte y lo condene y te diga, no sé que estáis apuntando, pero a mí Cristo me hizo salvo. Él me ha salvado. Tengo ese pensamiento. Y ese pensamiento lo tiene que tener Andrés, Sarita, Patricia, Ana, Celia, Susana, Germán. ¿Me entienden? Está pinchado. ¿Me entienden? Pero no, pues venga, si la adoración tiene que llorar. ¿Me entienden? Todos nosotros tenemos que tener ese pensamiento unánime. Cuando la iglesia piense de esa manera, se amen los unos a los otros, no se critique pastor con nuestro pastor, no hablemos mal entre hermanos, que somos todos hijos de Dios, de un mismo Padre. En la familia, escuchen, en una familia no todos son iguales, ¿cierto? Todos no son como yo, mi hermano, ni yo soy como mi hermano, pero tenemos un puro Padre, ¿me entiende? Lo mismo los hijos de Dios. El problema es que nos ponemos a pelear por nuestros caracteres. Lo que tenemos que hacer es amarnos. Ese es el problema, amarnos, iglesia. Creer
que Dios vive en nosotros, entender que el Espíritu Santo está en nosotros, entender que pertenecemos a la familia de Dios, que no somos de este mundo, pertenecemos a un reino, y ese es el reino de Dios. Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pertenecemos a otro lugar, no somos de este lugar. No podemos comportarnos como la gente del mundo. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios. ¿Cómo? Como nos enseña la palabra de Dios. Gloria a Dios. En Él, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí el castigo, donde el que tiene no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, él es mentiroso. Porque Él no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios el que no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios. Lo más importante, iglesia, es el amor. Porque Él se entregó por nosotros. Y si se entregó por mí, se entregó por mi hermano y por mi otro, y se entregó por todos nosotros. Yo no soy quien para juzgar a mi hermano. Somos hijos de Dios. Entonces en ese lugar habían hombres, 12 hombres, que entendían la unanimidad, todos con un pensamiento, todos con una identidad, todos entendían que eran el templo del Espíritu Santo. Escúchenme, si yo tengo en esta iglesia 12, ¿cuántos son mis líderes? 11, somos 13 con la pastora. Los líderes que yo tengo, que una hora antes yo me encierro ahí en esa habitación y le enseño palabra de Dios, la identidad. Escúchenme, si yo tengo líderes en esta iglesia que no entienden su identidad, aquí nunca se va a manifestar la presencia de Dios. ¿Me está entendiendo? Si yo tengo líderes que no entienden su identidad, aquí nunca se va a manifestar la presencia de Dios. Habían 12 que hicieron que se manifestara el Espíritu Santo sobre 120. Y no sobre 120, mira, vuelvo al libro de los Hechos. No solamente sobre 120. Porque en el discurso de Pedro, cuando todos estaban hablando en lengua, voy a resumir, salieron personas diciendo, eso están todos borrachos. Pedro le dijo, es imposible que estén todos borrachos, porque el 5 de mayo la botillería estaba hasta cerrada. Eso quiso decir. Son las 9 de la mañana, ¿cómo? ¿A dónde la comprar chavo hasta ahora? Es imposible. Porque era la hora 9. Tercera. La hora tercera. Perdón. Ellos dos. Primer discurso de Pedro, 8:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los ojos alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, porque en la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Escúchenme. Se está refiriendo a la generación que venía después. Profetizarán. Escúcheme, si usted anda con la palabra de Dios en su boca, usted es profeta de Dios. Usted puede profetizar con la palabra de Dios. Usted al entender la palabra de Dios y ve a un hermano en una falta, sabe lo que le va a pasar después. Y le puede profetizar, pero no lo haga. ¿Me está entendiendo? Amén. Vamos a hablar maravilla, la palabra de Dios. Vamos a hablar profecía. A eso se refería. ¿Y quién nos hace hablar de esa manera? El Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén. Porque por el Espíritu hablamos misterio, dice también en el libro de 1 Corintios. Hablamos misterio, iglesia. La gente del mundo no lo entiende, pero cuando usted empieza a conocer a Dios, usted empieza a conocer su identidad, usted sabe realmente si es de Dios o no es de Dios lo que está sucediendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí Pedro recuerda una profecía del profeta Joel. Lea el 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos,
por cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? ¿Cuántos? O sea, Dios necesitaba 12 que tuvieran la identidad de hijos de Dios. 12 que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de conocimiento, llena de amor, llena de palabra, llena de Dios. Y esos 12 se ganaron a vez 120. Y esos 120 Dios los usó para ganarse a 3.000. Segundo discurso de Pedro, en la otra hoja dice que Pedro de nuevo habla y les predica por el Espíritu Santo y se convierte en 5.000. Dos discursos con Pedro convirtieron 8.000 personas. Pero ¿cuánto necesitó Dios? 12. Aquí hay más de 12. Gloria a Dios. Aquí hay más de 12. Después se levantó Pablo. Y ahí Pablo empezó a manifestar el Evangelio a los gentiles, que somos nosotros. El Señor necesitó 12. Y de 12 a 120. Y de 120 a 3.000. Y de 3.000 a 5.000. ¿Se da cuenta lo que es entender lo que es usted? Usted es hijo de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Las enfermedades tienen que salir de su familia. La pobreza tiene que irse de su familia. Lo que vivimos cuando niños no lo pueden vivir nuestros hijos. Porque esa cadena se rompió, iglesia. Usted tiene autoridad, tiene poder para cambiar las cosas de su familia.